El que se encuentra presente delante de ustedes y ha estado orando y cantando va a ser quien va a dar la primera enseñanza. Y para ello les pido que antes de empezar la enseñanza nos pongamos todos de pie para rendir honor a nuestro Señor. Como sabrán, la gente se pone de pie cuando un presidente pasa, cuando un general pasa. Pues ahora estamos dentro del gobernante de los cielos y de la tierra. Estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, el gobernante de nuestras vidas. Y en honor a Él nos ponemos de pie, inclinamos nuestros rostros y oramos y decimos: Padre nuestro, tú que estás en el cielo, tu palabra dice: santificado sea tu nombre. Pues amado Padre, esta mañana hemos venido para santificar tu santo nombre en medio de nosotros, tu pueblo. Santo eres tú, Señor, y no hay nadie como tú. Absolutamente nadie es como tú. Y por tu gracia, esta mañana hemos venido a este lugar. Por tu gracia hemos abierto los ojos nuevamente. Por tu gracia somos llamados hijos tuyos. Por tu gracia estamos delante de ti y no hemos caído muertos a tu presencia. Amado Padre, bendito Salvador Jesucristo, divino Paracleto, nuestro Consolador, te pido que en este momento seas sobre nosotros de manera muy especial y que gobiernes nuestras vidas, que aplaques nuestras emociones y pensamientos. No permitas que nos desviemos a derecha o a izquierda mientras se habla aquí delante. Que los corazones de mis hermanos se puedan centrar en tu palabra. Que las mentes de mis hermanos no se distraigan en la banalidad de este mundo. Dejemos de pensar en este momento en todo lo que es externo a nosotros y pensemos en lo que es en nosotros, que es Cristo Jesús. Nos entregamos, Señor, en este momento a tu gobierno, pues tu palabra dice: venga a nosotros tu reino. Reina sobre nosotros y nos postramos a ti para ser enseñados. Ministra nuestras vidas y usa, Señor, a este siervo inútil que solo sabe hacer lo que tú le has dicho que haga y no hace más de eso. Úsame como un micrófono y que tu voz salga a través de mí. Porque si no fuera por ti, nada sería de mí. Amado Padre, que sea nuestro Señor Jesucristo exaltado y que solo tú, Dios eterno, seas glorificado eternamente y para siempre. Solo a ti sea la alabanza, la gloria y el honor en tu iglesia. Amén. Amén. Así como estamos de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Miren, hay algo que se repite en la palabra de Dios, y cuando se repite algo es muy importante. El Señor no ha puesto palabras dobles al azar. En su palabra hay algo que se repite en Antiguo y Nuevo Testamento. Primero vamos a leer algo que dice en Levítico capítulo 19, versículo 2. Levítico, el último libro de la ley, capítulo 19, versículo 2. Dice así: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, está hablando Moisés, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Amén. Y esas mismas palabras se repiten en el Nuevo Testamento. Vamos juntos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16.
1, 15 y 16 dice el apóstol Pedro: aquellos que se encontraban en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia, aquellos que habían sido expatriados, les dice esto: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Pueden tomar asiento. A los que acaban de llegar y a todos, buenos días. Buenos días tengan todos, santos e impíos, sentados frente a mí. ¿No les parece raro el saludo que les doy? ¿No les parece extraño el saludo? Normalmente yo no saludo así. Quiero hacer un poco más de énfasis en mis palabras. Buenos días a mis amigos impíos. El Espíritu Santo los trajo esta mañana para convencer a sus corazones de acercarse a Cristo. Y buenos días, mis amados hermanos, que vinieron hoy para que el Señor conforte sus vidas y los haga crecer en santidad. El saludo que les hago es porque yo no sé quiénes sean santos verdaderamente o demuestren una falsa santidad. La Biblia dice que hay impíos dentro de la iglesia y no sabemos quiénes sean. Solo yo sé si soy santo y Dios. Y es por eso, y es debido al tema de hoy que quiero hablarles de eso. En verdad, para mí es un honor estar delante de ustedes, pero no tanto por ustedes, sino por aquel que está en medio de nosotros. Por Él, por aquel que sus ojos naturales no pueden ver, pero que nuestros ojos espirituales un día alcanzaron a ver. Por Él, esta mañana es digna de alabanza. Por Él, por nuestro Señor. El saludo que acabo de hacerles es para llamar su atención, es para que no se vayan a dormir. ¿Por qué? Porque en este mundo hay dos tipos de personas, según las Escrituras: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y esta mañana, en realidad, este tema va dirigido más a aquellos que ya son hijos de Dios, pero también va dirigido a aquellos que aún no son hijos de Dios, para que lleguen a Cristo y sean llamados hijos de Dios. Este mundo está lleno de esos dos tipos de personas. No importa el estrato social que tengan, si son ricos o son pobres. Si eres rico y no eres santo, no verás a Dios. Si eres pobre y no eres santo, no verás a Dios. Pero si eres rico, hablando monetariamente, hablando de la economía, y eres santo delante de Dios, verás su faz, verás su rostro un día. Y si eres pobre y no tienes nada, pero eres santo, también verás a Dios. Este mundo está lleno de ese tipo de personas. La santidad. Ese es el tema que estamos estudiando. La santidad práctica, como le llama el autor J.C. Ryle. Pero también en doctrina se llama la doctrina de la santificación. Hace varios domingos, creo que 3 o 4 domingos, les dije que veríamos 3 aspectos de lo que es la santidad práctica. Aquellos que tienen sus apuntes verán que ya vimos 2 de estos aspectos. Uno de ellos es o fue, ¿qué es la verdadera santidad práctica? ¿Recuerdan? ¿Qué es la verdadera santidad práctica? Para eso les di una definición y les hablé de 10 cosas que nos pueden ayudar a identificarla.
¿Quién se acuerda lo que es la verdadera santidad práctica? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se acuerda? ¿La definición? ¿Sí? ¿Qué es? El hábito de ser un mismo sentido. Es un hábito. ¿Qué es un hábito? Algo que haces repetidamente, ¿cierto? Es el hábito de ser de un mismo sentir. Yo quisiera que mi esposa y yo seamos de un mismo sentir en muchos aspectos, porque muchas cosas no lo somos. Yo tengo gustos distintos a ella y ella tiene distintos gustos a mí, pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos ser de un mismo sentir con Dios. Eso significa que debemos aborrecer lo que Él aborrece, odiar lo que Él odia y amar lo que Él ama, y medir todo lo que sucede en este mundo a la luz de su palabra. Eso es la santidad práctica, no es difícil. Tener un hábito de ser de un mismo sentir con Dios, odiar lo que Él odia, amar lo que Él ama y medir las cosas de este mundo conforme a su palabra. Ahora, en segundo lugar, vimos cuál es la importancia de la santidad práctica. Y para eso les pregunté, ¿la santidad práctica salva? ¿Sí o no? No, no salva, porque la santidad práctica es lo que viene después de la regeneración, después de haber sido hecho una nueva criatura. Por lo tanto, la santidad práctica, que son las obras que se evidencian en nuestras vidas, o los frutos que mostramos, nos salvan. 8 razones les di del por qué es importante. Uno de ellos es que sin santidad en esta tierra nunca estaremos preparados para estar en el cielo. Porque si en este mundo no amamos ser santos, cuando lleguemos al cielo, si llegásemos, seríamos ajenos al cielo. Si no les gusta hablar de cosas santas en este mundo, ¿qué van a hacer cuando lleguen al cielo si en el cielo solo vamos a hablar de cosas santas? ¿Qué van a hacer cuando encuentren a Pablo? No le van a hablar de moda, van a hablar de cosas santas. ¿Qué van a hacer cuando encuentren a el padre de la fe, Abraham? Y no les gusta hablar de cosas santas, pues se van a sentir ajenos al cielo en vez de ser aquellos que pertenecen al cielo. Esa es una de las 8 razones por las cuales es importante la santidad práctica. Y ahora, este domingo, en esta mañana, rápidamente, vamos a ver cuál es la forma de obtener la verdadera santidad práctica. ¿Cuál es esa forma de obtener la verdadera santidad práctica? En nuestro estudio, para aquellos que no han venido, nos estamos basando en un libro que lo pueden leer y comprar, que es del autor J.C. Ryle, que titula Santidad. En este libro pude evidenciar, aunque no lo separa, que en esta parte en la cual habla de la forma de obtener la santidad práctica, enfatiza en 2 cosas, y esas 2 cosas las vamos a ver. Para obtener la verdadera santidad práctica, primero deben sentir su pecado y debilidad. Y segundo, para obtener la verdadera santidad práctica, lo más importante, y parece sencillo, debemos correr a los pies de Cristo en humildad. Son 2 cosas sencillas que quiero enseñarles esta mañana. 2 cosas que sin Dios en realidad son imposibles. Primero, sentir su pecado y su debilidad. Miren, hermanos, es por esto que la predicación del Evangelio empieza con estas palabras. En Mateo capítulo 4, versículo 17, nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado y después de ser tentado, dice: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no les dice: vengan a mí, yo los amo. Jesús les dice: arrepiéntanse. ¿Por qué?
porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Wayne Grudem, un teólogo, dice, hablando de este tema, este paso inicial en la santificación incluye un definido quebrantamiento del amor al pecado y su fuerza dominante en sus vidas. De modo que el creyente, escuchen bien, el creyente, el santo, no está hablando de un impío, de manera que el creyente ya no esté dominado por el pecado y ya no ame el pecado. Ahora, una pregunta, mis amados hermanos y hermanas. ¿Ustedes han sentido ese definido quebrantamiento de su amor por el pecado? ¿Han sentido eso? ¿O están como los niños de un año, 3, 4 meses, como cuando aprenden a caminar? Cuando están aprendiendo a caminar se aferran a las cosas, se aferran a las sillas, se aferran a algo, se aferran a sus padres. ¿Están como esos niños aferrados aún a su pecado sin quererlo soltar? ¿O ya aprendieron a caminar hacia Cristo? Ese es un punto para analizar en nuestras vidas acerca de esta palabra. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos 6, 11. Y es algo que confirma lo que dice este autor llamado Wayne Grudem. La palabra de Dios dice, Romanos capítulo 6 del 11 al 14, lo leo rápidamente. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados hermanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Y finalmente, versículo 14. Porque el pecado no, escuche bien, ese no es enfático, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No quiero hablar de lo último porque ese es un dilema total hoy en día en la iglesia. Quiero hablar de lo primero, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Mis amados hermanos, la santidad práctica implica que el pecado que mora en nosotros, porque un creyente no es sin pecado, aún tenemos un pecado remanente, pero el pecado remanente que existe en nosotros ya no es nuestro Señor. Ya no gobierna nuestras vidas, ya no gobierna nuestras emociones, ya no gobierna nuestra vida entera. Antes sí. Pero si han creído a Cristo, el pecado ya no domina en ustedes. Por eso, confirma en Romanos 6:18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es un cambio de servidumbre simplemente. Este mundo les vende la libertad como libertinaje. La Biblia nos vende una libertad para ser esclavos, para ser siervos nuevamente. Cristo nos liberta del pecado, nos saca, nos arrebata de la muerte. ¿Y qué hace? Nos hace siervos suyos. Ahora somos siervos de Jesucristo, al igual que dice el apóstol Pablo. Liberados somos del pecado, entonces. Esa es una de las bases para ser santos, porque hemos sido libertados del pecado. Otra de las bases es que hemos muerto al pecado, como dice en Romanos 6:11. Hemos muerto al pecado. Y si han muerto al pecado, ya no viven pecando. Ya no viven para su pecado. Vamos a 1 Juan capítulo 3, versículo 6. Primera de Juan 3, 6.
Dice así, Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él, hablando de Cristo, no peca. No peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Ahora, la Biblia nos está diciendo que todo aquel que ha conocido a Cristo no peca. Pero si pecamos, dígame quién no cayó en pecado el día de hoy. Y si dicen que no han pecado, están haciendo a Dios mentiroso. Y se hacen reos de condenación. Mis amados hermanos, ¿por qué la palabra de Dios diría que el que conoce a Cristo no peca? En realidad pecamos. Pero aquí no está haciendo referencia al no pecar de manera absoluta. En realidad el contexto nos habla de no practicar el pecado. No está diciendo que no pequemos, vamos a caer en pecado. Pero nosotros ya no practicamos el pecado de manera deliberada como lo hacíamos antes. Ahora no pecamos. Tal cual lo dice Juan en esta su carta. Quiero explicarles algo acerca de eso. ¿Por qué les digo que no practica el pecado cuando aquí dice no peca? En el contexto, versículos anteriores dice específicamente esto: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí dice todo aquel que comete pecado es infractor de la ley. Y en el versículo 8 más adelante, o después más bien, dice el que practica el pecado es del diablo. O sea, el que se deleita en su pecado es del diablo. El que practica constantemente el pecado. ¿Qué es práctica? ¿Cuántos de ustedes alguna vez fueron a practicar fútbol? A practicar básquet? ¿Algún deporte? Cualquiera. ¿Qué hacen en las prácticas? ¿Aprenden a hacerlo mejor? ¿Sí o no? Un mentiroso que practica el pecado se hace más hábil para mentir. Esa es la mala fama que tienen los abogados. Practican tanto y tanto el pecado todos los días que se hacen expertos para mentir y pueden sacar libre a un asesino de la cárcel. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque él practica su pecado. Pero aquellos que han llegado a conocer a Cristo no practican el pecado, no lo hacen mejor, por así decirlo, aunque sería peor en ese caso. Puede hacerlo continuamente, créanme. Hay santos que han sido redimidos por el Evangelio, que han luchado más de 5 o 6 años con el mismo pecado. Pero la diferencia con aquel que lo practica es que éste quebranta ese pecado en su corazón y le duele cuando lo hace. En cambio el otro lo hace satisfactoriamente. Ese es uno de los primeros puntos con los cuales se pueden dar cuenta si tienen una santidad práctica. Por eso Pablo dice en sus cartas: el que toma o el que bebía no beba más, el que robaba no robe más. ¿Sí? Es eso, es el cambio. El que robaba ahora no robe, trabaje, gánese lo suyo. Ahora, es por estas razones, la que les estoy hablando, de conocer su pecado y su maldad, que Cristo empezó con estas palabras en Mateo 4:17. Arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse del pecado que mora en ustedes. Él no fue a decirles a los fariseos: yo soy Jesús y los amo. ¿O sí? ¿Alguna parte ven eso? En alguna parte ven a Cristo o a los apóstoles acercarse a la gente y decirle: ven a Jesús, Dios te ama.
¿Alguna vez lo vieron? Yo he leído el Nuevo Testamento y no he encontrado esas palabras ni de los apóstoles ni de Cristo. Ninguno de ellos, pero sí he encontrado estas palabras. Arrepiéntete de tu pecado y ven a Cristo. Arrepiéntete de tu maldad. Pero el Evangelio de hoy dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es una contrariedad, eso es algo que no encaja. ¿Por qué? Yo les pregunto a aquellos que dicen eso, ¿cómo sabes que Dios te ama? ¿Cómo saben que Dios me ama a mí? ¿Cómo lo saben? Si la palabra de Dios dice que Él está airado en contra de todos los que son pecadores, ¿cómo saben que Dios me ama? Si Dios ama a Cristo, es la única forma de que nos ame a nosotros, a través de Cristo. Pero nadie sabe de ustedes si yo tengo o no a Cristo. El único que lo sabe soy yo y Dios. De la misma forma con el pastor, de la misma forma con nuestro hermano Mauricio, con su familia, con cualquiera. Nadie lo sabe. O incluso con los niños. Solo Mateo sabe si tiene a Cristo en su corazón. Ni siquiera sus padres lo saben, que son tan íntimos y lo vieron nacer. Solo él. La segunda pregunta es, ¿cómo saben que tiene un plan maravilloso para mi vida? ¿Cómo lo saben? ¿Es que acaso aquellas personas escudriñaron la mente del Omnisciente y se metieron a su corazón y vieron que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida? Ahora, cuando hablan de un plan maravilloso, ellos no están hablando del plan eterno de redención, que es estar con Él, con Cristo en la eternidad. Ellos están hablando de un plan maravilloso para que tengas dinero, para que tengas coche, para que tengas casa, para que tengas finca, para que tengas un gran trabajo. Eso es para ellos un plan maravilloso. El mundo. ¿Ven que tanto se ha distorsionado el Evangelio? Ya no es el pecado. Ahora son las posesiones materiales. Y es por ello que el Evangelio no se puede, mis amados hermanos, el Evangelio no se puede disminuir a esas palabras. La verdadera santidad práctica nace de un corazón contrito y humillado, como lo dice en el Salmo 51. Y Dios se agrada en un corazón contrito y humillado delante de Dios, no de los hombres. Que se repite a sí mismo, Dios, sé propicio a mí, pobre pecador. Esas palabras deben retumbar en sus oídos y decir todos los días, Señor, Dios mío, sé propicio a mí, pobre pecador. Y no como el fariseo que decía, Señor, gracias te doy porque no soy como ese impío. Así, como dijo un pastor, el Evangelio que lleva a la santidad es chocante y agresivo y golpea el corazón y destroza toda falsa santidad de sus vidas. Ese es el verdadero Evangelio. Aquel que destruye sin misericordia el pecado que mora en vosotros. Ese es el verdadero Evangelio, agresivo y chocante para nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque nuestros corazones están viciados de maldad. ¿Por qué creen que pecan? Porque aún aman el pecado. No solo ustedes, también yo. Las buenas obras externas, mis amados hermanos, son solo hipocresía. Si en su corazón no han sentido su debilidad y su pecado y lo han reconocido delante de Dios, son obras de hipocresía. Pero como dijo el Hijo del Dios viviente, en advertencia y juicio para todos los que llevan esa máscara de hipocresía,
¡Ay de vosotros hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis oraciones largas! Por esto recibiréis mayor condenación, les dijo a los hipócritas. Y ay de vosotros hipócritas, porque diezman menta y comino y dejan lo más importante de la ley: justicia, misericordia y fe. También les dijo: ay de vosotros hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Ay de vosotros los hipócritas, que como sepulcros blanqueados por fuera hermosean su ropaje y sus vestidos, y hermosean sus rostros de piedad, pero por dentro son huesos secos. Mis amados, todo aquel que no ha reconocido delante de Dios su pecado, su maldad y su debilidad, aún es reo de condenación. Y estas maldiciones que salieron de la boca de Cristo son efectivas en sus vidas, porque solo es hipocresía lo que viven y no es una vida plena en Cristo. A los creyentes, sigan creciendo en la fe y pregúntense todos los días: Señor, mira mi corazón y ve lo más profundo de él y muéstrame los pecados que incluso a mí me son ocultos, y ayúdame a reconocer mi maldad. Concédeme el don del arrepentimiento y transforma mi vida. Y aquellos que no han creído en Cristo, díganle: Señor, tu palabra dice que soy un pecador y lo he podido evidenciar porque soy malo y perverso y me deleito en mi maldad. Corre a Cristo, porque no hay otro medio de salvación. Y ese es el segundo punto del cual les quiero hablar. Mis hermanos, amigos, debes correr a los pies de Cristo y pedir perdón. Primero, porque Él es Dios y te los perdonará. Hay un relato que se encuentra en los evangelios sinópticos y me llama mucho la atención porque se repite en los tres. Ustedes han escuchado de que Jesús sana enfermos, ¿cierto? Pero hay uno del cual muestran los tres evangelios. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 2. Mateo 9, versículo 2. Todo este contexto habla de que Jesús sana a un paralítico. Pero el título en realidad no está bien. Y ese título no le va. Porque no solo le sana. Y si lo sana, no solo es externamente. Mateo 9:2 dice así: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo primero que le dijo? ¿Cuál era la mayor necesidad de ese paralítico? ¿No poder caminar físicamente? ¿O no poder dar ni un solo paso para ser santo? Yo creo que la segunda opción. Él era un paralítico de corazón. No solo paralítico, él estaba muerto en su corazón. Y he aquí la vida. Dios, hecho hombre, le dijo: ten ánimo, hijo. Que la aflicción ya no esté más en tu vida. Ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. Por eso debemos correr a Cristo. Y si lo reitera 3 veces,
es porque nos quiere mostrar en Mateo, Marcos y Lucas que lo primero que debemos pedir a Dios es perdón de pecados. Señor, perdóname. Corre a Cristo y dile: tú eres santo y yo soy pecador. Tú eres justo y yo soy injusto. Yo soy impío y tú eres la piedad viva. En segundo lugar, debemos correr a los pies de Cristo porque Él no nos desprecia. En Salmos 51, 17, dice unas palabras hermosas para todos aquellos que se acercan a Cristo en arrepentimiento. Salmos 51, versículo 17, dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bueno, ya vimos que Cristo es Dios y es capaz de perdonar pecados. Ahora nos dice la palabra que Dios nuestro Señor no desprecia al corazón contrito y humillado. No lo desprecia. Por lo tanto, si nos acercamos a Él con un corazón, oiga, no solo debemos acercarnos a Él de rodillas externamente, aunque se postren al suelo, si su corazón no está postrado delante de Dios, de nada sirve. Por eso dice, al corazón contrito y humillado, no desprecia a Dios. En tercer lugar, debemos acercarnos y correr a Cristo, porque lejos de Él nada podrán hacer para salvar sus vidas. Juan 15:5 nos habla de esto, y un teólogo llamado Trail, haciendo referencia a esto mismo, dice: la sabiduría que no es de Cristo, escuchen bien, la sabiduría que no viene de Cristo es necedad que solo lleva a la condenación. La santificación fuera de Jesús es suciedad y pecado. Las obras que hacen delante de Él es inmundicia. La redención fuera de Cristo es esclavitud en el pecado. En la letra de este hermoso himno que tenemos todos en el himnario, el himno 193 dice: sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no voy por la vida. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza. Pero con Él yo salvo soy. Mis amados hermanos, sin Cristo nada somos. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo su alma está muerta. Sin Cristo, lo mejor que puedan dar de sí es como estiércol delante de Dios. Y si esas palabras les parecen duras, más duro será el juicio de Dios. En cuarto lugar, la santidad procede solamente de Cristo. La santidad práctica es el resultado de nuestra unión a Él. Es el fruto de ser una rama viviente de la vid verdadera. Por lo tanto, mis amados hermanos, y aquellos que no lo conocen, acudan a Cristo y corran a sus pies. En quinto lugar, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 14 dice: vestíos del Señor Jesucristo. Vestíos del Señor Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos y aquellos que no conocen a Cristo, si quieren estar vestidos decorosamente para ser la esposa del león de la tribu de Judá, deben vestirse como Él.
Deben vestirse como Él lo demanda. Y es hermoso, aquel hermoso ropaje que debes vestir se llama Cristo. Pero he aquí una pregunta, mis amados hermanos. Si tú no conoces la ropa con la cual debes vestir, ¿cómo te vestirás de ella? Si yo les dijese que tienen que venir todos de traje, pero no saben cómo es el traje. Si yo les dijese que las mujeres deben venir con vestidos y no saben lo que es un vestido y no conocen cuál es su forma, ¿cómo van a venir y presentarse? De la misma forma, si el Padre Celestial nos ha convidado a las bodas de su Hijo Jesucristo y no conocen la ropa con la cual deben estar ataviados, ¿cómo piensan entrar al reino de los cielos? ¿Cómo piensan entrar a la gran celebración de las bodas del Cordero si aún no se han ataviado piadosamente de Cristo? Si no conoces a Cristo, jamás podrás estar vestido de Él. Solo de esa forma podrás decir, al igual que el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Y todo para mí es ahora como estiércol, como basura, como podredumbre. Porque lo único que quiero es ver cara a cara a mi amado esposo Cristo. ¿Cuántos de ustedes han hecho vida estas palabras en su boca? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el sentir con Dios? Miren su corazón. ¿De qué están vestidos esta mañana? Ante mis ojos, muchos se han bañado y se han perfumado. Ante mis ojos, muchos han venido con ropa limpia esta mañana. Pero yo no sé si a los ojos de Dios están limpios y perfumados. Yo no sé si a los ojos de Dios se han puesto a Cristo sobre ustedes para que los vea puros y santos. Vean sus corazones y pídanle a Dios que les muestre de qué están vestidos, del mundo o de Cristo. ¿A quién tienen por encima de todo? ¿A Cristo o sus posesiones? ¿Quién es más importante? ¿Tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu familia o Cristo? Él no vino para hacer paz entre los hombres. Vino para hacer paz entre Dios y los hombres. ¿Quién te importa más? ¿Tu trabajo o Cristo? Incluso a los niños, ¿qué les importa más? ¿Pasar tiempo con sus padres escudriñando las Escrituras? ¿Pasar tiempo orando o jugando y correteando por aquí y por allá? Aquellos que nacieron en hogares cristianos es un deleite. Y seguramente es por la gracia de Dios. Pero mis amados, si estos dos aspectos de los cuales yo les he hablado esta mañana no están evidentes en sus vidas, su santidad es como estiércol delante de Dios. Su aparente santidad es hipocresía delante de Él. Y ya escucharon la maldición a los hipócritas. ¡Ay de ti! Si solamente disimulas en la iglesia, pero tu corazón está alejado de Él. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Corramos a Cristo, pidamos perdón por nuestros pecados y maldad,
pidamos al Espíritu Santo que nos guíe en santidad. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tú que habitas en las alabanzas de tu pueblo, tú que habitas en medio de nosotros solamente por Cristo, tú que eres santo, provéenos de tu santidad. Que tu palabra que hoy ha sido leída, que este corto estudio que realizamos los domingos, sean para el progreso de la santidad de cada uno de los presentes. Santidad práctica es el resultado de la nueva vida que has hecho en nosotros. Es la evidencia de que somos nuevas criaturas. La evidencia externa de que ya no estamos muertos sino vivos. Ayúdanos, Señor, a andar en santidad. Y solo a ti sea la gloria, el Santo de Israel, el Santo de tu pueblo, la iglesia, de tu esposa. Solo a ti, Señor, sea la gloria en tu iglesia por siempre y para siempre. Amén. Amén.